Yo soy bastante hardcore con la opinión de que un CTO tiene que tener background técnico. O sea, creo que es fundamental que el CTO sea un constructor. Si ya no tienes una mentalidad de construir, ¿cómo puedes coordinar, dirigir y liderar un equipo de constructores? Y hay una gran cantidad, más de la mitad de las personas que pasan a una posición de dirección desde individual contributor, vuelven a la programación, porque se dan cuenta que lo que mola es programar. O bien tomas un rol para el que no estás preparado, pero te rodeas de una serie de soportes que te ayudan a crecer, o directamente dices, esto no es para mí. Nunca vas a saber, y sobre todo en posiciones de CTO que son tan distintas como empresas existen, nunca vas a saber por dónde te va a venir el aire. Hay gente que me dice, ostras, Sergio, ¿cómo consigues hacer una presentación, una keynote delante de 200 o 2000 personas y no estar nervioso? Yo les digo, ¿quién te dice a ti que no estoy nervioso? Por eso le pongo tanta importancia a la comunidad de gente que te rodea, que te da una palmadita en la espalda y te dice, tranquilo, yo he pasado también por ahí. No te voy a dar la solución porque ni la sé, pero voy a ponerte aquí un hombro para llorar cuando lo necesites. Y solo eso ya te da la vida. Si pasas de gestionar 20 personas en una startup a gestionar 500, ahí ya sí que te vas a dar una hostia que no vas a poder con ella. Creo que es un error para un CTO pensar que va a seguir progresando en su carrera técnica cuando es el founder de una empresa. Tu equipo es el resto de C-levels. Ese es el clúster de gente con la que trabajas y con los que tienes que crear relación. Y ese cambio le cuesta una barbaridad a la mayoría. A mí me costó. Cuando te hacen CTO siendo parte de la compañía, creo que es un cambio muy duro. Claro, ya no te perciben como uno de ellos. Has pasado de ser el que va a las comidas con ellos, el que va a la fiesta, el que le invitan a un cumpleaños, o ya eres el tío que les paga las nóminas. Cuando has estado mucho tiempo en empresas más grandes, es muy difícil volver a proyectos muy pequeños. Con esto a lo mejor pierdes la mitad de tu audiencia, pero el estudiar un MBA me ayudó. Si lo que te gusta es programar y nerdear, no seas CTO. Sergio, bienvenido a Life on Mars, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alex, por aceptarme otra vez. ¿Otra vez? Sí, tú ya has venido 3 o 4 veces. Sí, un nuevo entorno que mola mucho más, pero bueno, siempre mola hablar con vosotros. De hecho, mucho mejor que ese episodio que grabamos contigo. Hicimos uno en persona, pero en tu casa, en la habitación de una de tus hijas. Exacto. Durante el COVID, ¿no? Que el audio fue nefasto para hablar de cuántica. O sea, que creo que hemos mejorado un poco en estos 5 años. Órdenes de magnitud. Tanto como la cuántica ha mejorado en estos años. Hoy no hablemos de cuántica. Hoy no hablemos de cuántica porque no lo traigo preparado, sabes, tampoco, y creo que se notó bastante. Me va a costar no hablar de esto, pero lo intentaré. No, hoy tenemos, bueno, de hecho, tu libro inspiró esta serie de episodios, el Road to CTO, o sea, es inspiración directa, porque tu libro que salió a principios del año pasado, sí. Me acuerdo de que una de las primeras frases que pones en el libro es: esto no es una novela, no hay que leerlo de pe a pa, tienes que ir consumiendo por capítulos separados según te interese. Yo lo consumí de pe a pa y dije, a la mierda, quiero dejar mi trabajo y pasar a ser CTO. O sea, el contenido aspiracional que has creado con este libro no solo me inspiró a mí, sino que creo que ha inspirado a mucha más gente, así que gracias por lo que has hecho. Y estamos grabando episodios muy chulos con la gente de Jordi Miró, Luis Inglés, hoy grabamos con Eli Bow también, después de ti. ¿De dónde sale la inspiración de crear ese libro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? Efectivamente, ha roto cualquier esquema que me habría podido imaginar a nivel de distribución y de impacto, para ser algo que simplemente, en realidad, escribí como lo que a mí me hubiera gustado leer cuando empecé a ser CTO, ¿no? Y una de las cosas que escribo al principio del libro es: la mayoría de nosotros empieza en esta carrera de dirección técnica o de liderazgo técnico de manera orgánica. Es como el siguiente paso, pero no hay ningún sitio, programa, educación, ahora hay alguno más, pero ningún sitio que te diga, estas son las 17 cosas y media que tienes que saber antes de tener una posición de responsabilidad y de liderazgo técnico. Y entonces pensé, ostras, si pudiera volver en el tiempo y regalarme a mí mismo un libro que me quite 200 dolores de cabeza, 400 cagadas y 800 problemas que causé yo mismo, ¿cómo sería ese libro, ¿no? Y dije, vale, pues vamos a pensar en los distintos ángulos que un CTO tiene que tener en la cabeza,
no me voy a centrar demasiado en los conocimientos técnicos, porque para muchos de nosotros eso ya viene dado, ¿no? Sino qué cosas necesito saber a nivel de producto, a nivel de coordinación con mi equipo directivo, la gente con la que voy a tratar, a nivel de cuidarme a mí mismo, de la salud mental y las frustraciones tradicionales del CTO, ¿no? A nivel de los cambios culturales que pueden ocurrir a mi alrededor, sobre todo cuando haces una venta o cuando tienes que cerrar la empresa, cuando tienes que hacer acciones más complicadas, layoffs y similares. Y entonces voy a crear este libro en forma de fascículos, como bien decías, y me lo entregaré a mí mismo cuando fui CTO por primera vez, CTO Mickey Mouse, ¿no? Con 21 años en una pequeña startup. Y esa era la idea. De hecho, te iba a preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste CTO? Porque en España no se hablaba de CTO hace 20 años, quizás. Correcto. Yo creo, bueno, igual que el C-Level, ¿no? Para CEO nosotros, no se utilizaba tampoco. Para nosotros era el consejero delegado, que Ya. se sigue utilizando. A mí me suena como a conserje, tío. Consejero delegado. Me suena tan gente con un abuelo con traje y corbata. Pero bueno, es la persona delegada del Consejo de Administración. Claro. Si lo piensas de esta manera, tiene sentido. ¿Es una palabra fea? Sí. Entonces, muchísimo. Bueno, CEO suena mucho mejor, ¿no? Chief of something. Executive, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba en Grupo Intercom, en varias startups, donde la figura del CTO sí que existía. ¿Se llama CTO ya o era director técnico? En la mayoría de casos era director técnico, Vale. pero en las pequeñas nuevas startups que ya surgían o se incubaban dentro del Grupo Intercom, sí que se hablaba de CTO, ¿no? Piensa que estamos... ¿Qué año? Esto es muy post-bubble, ¿no? Estamos hablando de 2010 aproximadamente, incluso un poquito antes, 2008, 2009. Entonces montamos un pequeño proyecto dentro de esta incubadora y éramos 3 personas. Entonces había un CEO, un COO y un CTO. Me suena. Llámalo como quieras. Obviamente no era CTO, ¿no? Pero en mi título ponía eso. Auténtica ridiculez. Al final era el que programaba, el que hablaba con cosas, el que resolvía bugs y el que arreglaba el aire acondicionado cuando se estropeaba. Pero claro, ahí no dejas de ser el programador, el co-founder técnico de un proyecto que, bueno, al cabo de unos meses contratas a una persona para que te ayude. Y ya no eres solo el programador, ahora también tienes una persona a tu cargo. Puede ser tu amigo, puede ser tu colega, podéis hacer todo a pachas, pero la realidad es que eres el responsable o la responsable de esta persona. Y luego viene otra, y luego viene otra, y luego tienes que despedir a una de ellas porque acaba siendo tóxica. Y luego vienen otras things, y luego levantas una ronda de financiación y tienes que triplicar el tamaño del equipo y la cabeza te explota. Porque a los ingenieros, los que hemos llegado a ser CTOs desde la perspectiva de ser programadores, de ser ingenieros, a nosotros nos han enseñado a trabajar con la seguridad y la certidumbre de las cosas, ¿no? Queremos buscar todos nuestros data points para poder tomar decisiones de este es el framework que necesito utilizar, este es el algoritmo, este es el patrón de diseño que voy a usar aquí. Y somos, bueno, casi, en principio científicos en este sentido. Cuando pasas a posiciones de dirección, a trabajar con personas, todo eso se va a la mierda. Ya no tienes el determinismo que te da la programación, donde si algo falla, ha sido culpa tuya. Es como trabajar con LLMs. Un poco, ¿no? Exactamente. Nunca sabes... No sabes qué va a pasar. Mismo equipo, día distinto, la misma request, outcome distinto. El LLM es una caja de bombones. Sí, exacto. Es una sorpresa. Entonces, es un cambio muy, muy drástico que creo que solo ocurre, a lo mejor me equivoco porque nunca he sido Chief Marketing Officer o Chief Revenue Officer, pero creo que para nosotros es el cambio más drástico dentro del consejo directivo de una compañía, porque es nuestro primer acercamiento al mundo puro de negocios. El CTO tradicionalmente no ha estado sentado en la mesa. Siempre ha sido el chico que programa o la chica que programa. Y ahora, sobre todo en empresas tecnológicas, digitales, empresas de Internet, resulta que tenemos un asiento en la mesa y tenemos que tener una posición no solo privilegiada, sino además mucho peso en las decisiones estratégicas de la compañía. Y muchos de nosotros no estamos preparados para ese tipo de cambio. Porque, de nuevo, cuanto más creces profesionalmente, más tienes que tomar decisiones bajo absoluta incertidumbre y con mucha menos información.
Y ese cambio es lo que para muchas personas que crecen en esta carrera tecnológica acaba siendo muy frustrante y difícil de gestionar. De hecho, igual es un rasgo evolutivo el que el perfil tecnológico que le empujan para arriba a puestos de dirección o incluso primero project management, gestionar equipos y luego pues otras capas, ¿no? Generalmente se percibe con una resistencia, con una fricción, ¿no? Es decir, no, yo no quiero, yo quiero dedicarme al código. Sí. Y mucha gente no quiere escalar y se le ha forzado históricamente por seniority o porque al final, oye, tú tienes buenas ideas, deberías estar más arriba y déjate de mierdas de código, ¿no? Y yo eso lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? En consultora tradicional. Entonces, claro, yo imagino que llegar ya a CTO es un poco eso llevado al extremo. Como bien dices, no es un... Y una de las cosas que me quedo muchas cosas del libro, ¿eh? Una de las cuales es, realmente no quieres ser CTO, la mayoría de gente no quiere ser CTO, la idea es muy bonita, la realidad es muy jodida, ¿vale? La otra es que el camino del CTO es muy sinuoso, no es recto ni claro, puedes llegar ahí desde producto, puedes llegar desde tecnología, puede ser CTPO, puede ser CIO, CTO. O CPTO o CTPO. CEO técnico, ¿no? Exacto. Puede haber una empresa sin CTO, cuando se desdobla con el VP de ingeniería y todo esto. ¿Y quién hace qué? Porque cada empresa lo hace distinto. Pero empezando por el principio, creo que uno de los errores que veo mucho en startups, me gustaría tener tu opinión, es la de, oye, tú ya que eres el programador y eres mi amigo, te pongo como CTO. Y se hipotecan el título de CTO a futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes asegurarte que no hipotecas el título de CTO con la primera persona que programa para ti? Creo que es muy difícil y efectivamente pasa en una gran cantidad de startups. El co-founder tiene el título de CTO y luego el fondo, el board, tiene que traer una persona que viene de una persona técnica con management abilities para ser el nuevo CTO. Pero como el título de CTO ya está usado, tienen que poner un Senior VP of Engineering. Pero los VPs of Engineering tradicionalmente están en la jerarquía por debajo de un chief, ¿no? de un C-level executive. Entonces se acaban generando dinámicas muy, muy extrañas, ¿no? Donde al final una de esas dos personas no funciona. Entonces, las empresas que tienen este tipo de problemas, el único modo más o menos que funcione que yo he visto es colocar este co-founder bien en un laboratorio, en una posición de innovación, en una posición de desarrollo, o, aunque suene duro, acabar moviendo a esta persona fuera, ¿no? Porque esas dinámicas es muy difícil para nosotros, y me incluyo a mí mismo, soltar el bebé que has creado tú. Pero a veces es necesario soltarlo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que decías tú. Tradicionalmente, o históricamente, la única manera para los ingenieros de progresar era saltar a posiciones de negocio. Bien a gestión de proyectos, bien a ser preventas, bien a ser directivo, ¿no? Esto ya no es necesariamente así a día de hoy. Por suerte hay muchas empresas que ya entienden que tiene que haber dos líneas de gestión o dos líneas de crecimiento profesional o de carrera, donde tú puedes estar en tu línea de management o en tu línea de individual contributor. Y puedes tener staff engineers, fellow engineers, llámalo como quieras, que en muchos casos pueden cobrar más dinero que su manager. Y está bien, ¿no? Es algo que es correcto. Esto pasa mucho en Estados Unidos y cada vez más lo estamos viendo aquí. Es incluso peor. Yo cuando estaba en consultoría, en mis tiempos de programador de Java, lo que ocurría era que a la mínima que querías crecer un poquito ya te tenías que pasar a gestión y como fueras mujer, tenías que ser preventas. Vale. Tengo amigas que son auténticas ingenieras bárbaras con una capacidad de programación y de entender algoritmos mejores que cualquier otra persona que me he encontrado, y la empresa donde estábamos las empujó a estar delante de clientes a hacer preventas. Y ellas no querían, pero las empujaban ahí por obviamente razones que nos imaginamos, ¿no? Creo que estas cosas están cambiando bastante, sobre todo en entornos un poquito más modernos o un poquito más de startups, pero ayuda a que las personas técnicas que de verdad quieren tener ese salto hacia gestión lo pueden hacer sabiendo a lo que se enfrentan, ¿no? Entonces, el primer salto, que es pasar a ser tech lead o engineering manager, es la primera prueba, ¿no? La prueba de fuego.
Y hay una gran cantidad, más de la mitad de las personas que pasan a una posición de dirección desde individual contributor, vuelven a la programación, porque se dan cuenta que lo que mola es programar. Self-demote, ¿eh? Eso de Self-demote yo me bajo unos niveles. Y muy contento, ¿no? Y sobre todo pudiendo decir, ostras, puedo seguir creciendo, tengo una progresión de carrera definida y soy una persona que voy a ser reconocida dentro de mi empresa por ser la persona más experta en esta parte de la tecnología o en lo que sea, ¿no? Voy a ser el mentor. Ojo, no significa estar aislado en una cueva y que nadie te hable, porque un arquitecto, un staff engineer, un fellow engineer va a ser alguien que va a acabar siendo mentor tecnológico y que va a velar por la tecnología de la compañía a nivel horizontal. Simplemente no tiene que preocuparse por las mingueces del día a día de la gestión de personas. Y enlazando esto con lo de tu primera experiencia como CTO, ¿no? En esta startup a los 20 y pocos, y ya sabiendo que, bueno, tu opinión acerca de los roles tan definidos tan al principio, ¿funcionó bien? ¿No? O sea, ¿acabaste adoptando el título de CTO y se quedó? ¿O hubo que hacer también baile de sillas en ese sentido? Mantuve el título de CTO, no le dio tiempo a la compañía para hacerme el demotion, porque tuvimos que cerrar porque Vale. no nos funcionó, pero sospecho que si hubiéramos crecido, habría llegado un momento, o sea, si la empresa hubiera funcionado y hubiéramos crecido el equipo a 20, 30, 40 personas, sospecho que yo ya no estaba preparado para esa fase. Entonces, hay un crossroads ahí donde o bien tomas un rol para el que no estás preparado, pero te rodeas de una serie de soportes que te ayudan a crecer, o directamente dices, esto no es para mí, ¿no? Y yo creo que el grupo de soporte es fundamental. Todo mi desarrollo de carrera ha sido estar fuera de la zona de confort y tomar posiciones para las que no necesariamente estoy preparado, pero sé que puedo llegar y sé que tengo personas a mi alrededor que me van a ayudar al menos a saber por dónde me viene el aire, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, ya has entrevistado a varios, una comunidad de CTOs donde, CTOs anónimos que sí, nos ayudamos mucho con estas cosas, independientemente de que gestiones 20 o 200 o 500 personas. Creo que eso es fundamental en ese cambio, de forma que cuando das el salto, lo hagas de forma muy consciente, sabiendo que tienes este grupo de soporte. Pero tú tienes muy claro qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Por la respuesta que me has dado ya medio responde lo que te iba a preguntar, que es, yo me he encontrado varios tipos de CTO, quizás lo podría resumir en dos, pero tú estás entre medio. Tú eres el rara avis que sabe dónde está su límite y sabe cómo llegar a sitios donde quizás no podría llegar con ese grupo de soporte. Pero los dos grupos que yo veo son el de síndrome del impostor clarísimo, de nunca voy a ser CTO, no estoy cualificado para esto, dejan incluso la startup cuando probablemente podrían llegar un poquito más lejos, pero son gente muy humilde, muy introvertida, hace muy bien su trabajo y seguramente pues, capaces de más, pero por su síndrome del impostor lo acaban dejando, hacen self-demote o se van a montar otra cosa, o se dejan comer por el consejo ejecutivo y todo dicen y ponen a una persona más senior, y los flipados de la vida que ya se piensan desde el día 1, yo quiero ser CTO, se pone el título de CTO, van a cualquier sitio de CTO, pam, 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 los acaban echando de todos sitios, ¿no? A la gente que está un poco entre medio, ¿cómo le aconsejas tú? O sea, ¿cuál es tu visión de decir, oye, ¿cómo puedes calcular dónde está tu límite? Yo creo que es imposible. Vale. ¿Pero cómo lo has hecho tú? Yo te agradezco que pienses que conozco mi límite, pero no es necesariamente verdad para todo. Es verdad que, obviamente, cuanto más progresas y más ves, más te conoces a ti mismo y las canas ayudan. No, pero porque lo digo porque tú eres muy honesto y por lo que he visto, tanto por el libro como a título personal, tú eres una persona que también tienes un cierto síndrome del impostor y también dices, guau, yo no soy capaz de esto, yo no soy bueno en esto. Sin embargo, viendo tu carrera dices, joder, algo no está de acorde aquí con no sé si es falsa modestia tipo Guardiola o qué, pero hay gente que no lo tiene esto. O sea, obviamente para llegar a hacer las cosas que has aceptado, es decir, no te has tirado del barco de nada de lo que te han propuesto en los últimos años. Y la he cagado un montón de veces. Bueno. Yo creo que es estar dispuesto a aceptar la incertidumbre. Vale. Nunca vas a saber, y sobre todo en posiciones de CTO que son tan distintas como empresas existen, nunca vas a saber por dónde te va a venir el aire.
son posiciones que requieren muchísimas habilidades interpersonales, muchísimas habilidades de comunicación, que son justo las que menos controlamos las personas técnicas. Entonces, cada mundo es distinto y cada fase de CTO es distinta. Y ahora podemos hablar un poco de las fases si quieres. Sí. Pero creo que es imprescindible estar cómodo con esta incertidumbre. Hago siempre la comparación con hablar en público. Hay gente que me dice, ostras, Sergio, ¿cómo consigues hacer una presentación, una keynote delante de 200 o 2000 personas y no estar nervioso? Y yo digo, ¿quién te dice a ti que no estoy nervioso? O sea, presento delante de una clase de 30 personas y me tiemblan las rodillas igual. La procesión va por dentro. Pero he conseguido observar y entender mis miedos y aceptarlos y decir, vale, ¿cómo puedo racionalizar esto para estar en el momento y tomar decisiones más frías que calientes, ¿no? Entonces, cuando vas progresando en esta carrera, lo que haces es aceptar lo que tienes a la izquierda y a la derecha. Me explico. Hace mucho tiempo tenía un director de ingeniería, que tenía un equipo de unas 40 personas, y esta persona, que es muy buen amigo mío, me decía, ostras, estoy hasta arriba, no entiendo cómo esto, tengo este problema, tengo este otro problema, este pollo con esta persona, y estaba desquiciada, ¿no? Esta persona. Yo le intentaba ayudar todo lo que pueda. Pasaron los años, se convirtió en VP de ingeniería. Y me venía con otros problemas. Ya no trabajábamos juntos, pero me contaba algunos de sus pollos, que eran órdenes de magnitud más grandes que los que tenía 3 años antes, ¿no? Yo le decía, ostras, ¿te das cuenta cómo ahora los problemas que tenías hace 3 años son nimios y no tienen sentido, ¿no? Y ahora esta persona es CTO con un equipo 3 veces más grande y pensamos otra vez y nos reímos, ostras, ¿te acuerdas de los problemas que tenías cuando eras VP que ahora son nimios? Y no son nimios, ¿no? Simplemente tienes un nivel de visibilidad adicional que te permite entender eso con mucha más templanza, ¿no? En ese sentido. Delegas mejor, sabes que las cosas se acaban arreglando porque tienes memoria muscular de algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, por eso le pongo tanta importancia a la comunidad de gente que te rodea, que te da una palmadita en la espalda y te dice, tranquilo, yo he pasado también por ahí. No te voy a dar la solución porque ni la sé, pero voy a ponerte aquí un hombro para llorar cuando lo necesites. Y solo eso ya te da la vida. Luego, hay muchísima más información que la que había antes, ¿no? Porque es más público, se sabe más, hay muchísimos más libros, incluso ya hay programas de cómo ser CTO que de alguna manera te ayudan a trabajar en esta línea. Y tercero, el CTO cada vez es, en empresas tecnológicas, una posición estratégica y clave donde ya tiene, como decíamos antes, un asiento en la mesa y el CEO es consciente que tiene que trabajar con el CTO para extraer lo mejor de esta persona y también mentorizarla y formarla. Entonces, volviendo a tu pregunta, siempre va a haber, creo, síndrome del impostor. Si no tienes síndrome del impostor, creo que significa que no te estás presionando lo suficiente y que no estás apuntando suficientemente alto, pero tienes que tener siempre un pie en la tierra. Porque si pierdes los dos, si pasas de gestionar 20 personas en una startup a gestionar 500, ahí ya sí que te vas a dar una hostia que no vas a poder con ella. Perdón por... No, digo, es que se me van acumulando las preguntas. No, pero de hecho, claro, es muy buen punto y creo que ya también me has medio respondido lo siguiente. O sea, gracias por tener esta mente preclara que va adelantándose a lo que te iba a preguntar. Una de las cosas que tiene la carrera técnica es que generalmente solemos trabajar en sitios donde podemos aprender de alguien que está por encima de nosotros, ¿no? O sea, el driver económico, por suerte o por desgracia, en el ámbito técnico está ya, digamos, dado por sentado. A nivel de impacto hacemos cosas muy chulas. Y no todo lo que decía, no todo el mundo se mueve por impacto, por dinero, sino que muchos programadores y programadoras se mueven por quiero ir a esta empresa para aprender de este o esta CTO, VP Engineering, el equipo técnico, este proyecto open source, lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa entonces en la gente que se monta su startup como primer trabajo y nunca tienen a alguien técnico más bueno por encima? Entiendo que por ahí lo solventas por la parte de comunidad, ¿no? Porque si no, si tú eres el CTO y nunca has tenido gente muy buena por encima, yo creo, mi opinión es, acabas cayendo en tus propios vicios. Correcto. ¿No? ¿Cómo puedes compensar esto?
O sea, creo que es fundamental entender que si acabas siendo founder, y esto nos pasa a muchos CTOs que acabamos siendo founders y acabamos teniendo el gorro de CEO o de general manager, dejas de, entre comillas, dejas de aprender a nivel técnico. Sigues aprendiendo a nivel técnico, tampoco quiero ir tan lejos. Pero tus mayores aprendizajes son de go-to-market, desarrollo de negocio, en general de negocio. Entonces, creo que es un error para un CTO pensar que va a seguir progresando en su carrera técnica cuando es el founder de una empresa. Porque o puedes hacer una cosa o puedes hacer la otra. Entonces nos encontramos muchas compañías, muchas startups que cierran teniendo una plataforma brutal, teniendo una tecnología espectacular que no compra ni Magú. Y ese cambio creo que es muy, muy importante. Una persona técnica, muy, muy técnica, que quiere desarrollar esa tecnología, que quiere seguir aprendiendo en tecnología, que se incorpora como líder técnico en una startup, tiene que entender que va a aprender de su co-founder de negocio, de su board, de sus inversores, de la gente alrededor, pero su día a día va a ser machacar hasta encontrar el product market fit. Seas CTO, seas CEO, seas CRO, lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso es un punto que a muchos líderes técnicos nos cuesta entender. Cuando llegas a ser CTO, yo pregunto a muchos, ¿qué tal tu equipo? ¿Cómo va? Y siempre me contestan, bien, estoy contratando 20 programadores más o estoy cambiando los Scrum Teams de esta manera. No, tu equipo. No, sí, tengo un par de tech leaders. No, tu equipo. Tu equipo es el resto de C-levels. Ese es el clúster de gente con la que trabajas y con los que tienes que crear relación. Y ese cambio le cuesta una barbaridad a la mayoría de gente. A mí me costó entenderlo, ¿no? Hasta que no entiendes que precisamente tu equipo, la gente con la que trabajas y deberías dedicar la mayor parte de tu tiempo es el comité ejecutivo, no consigues sentarte en la misma mesa, tener la misma capacidad de decisión, hablar en el mismo idioma y crear ese rapport que necesitas con el director o la directora de marketing, de ventas, de operaciones, de producto, lo que sea, como esté organizado tu empresa. Sí, tu equipo técnico, ¿no? el equipo de ingeniería y de producto sigue siendo tu equipo, claro que sí. Pero como C-level, como CTO, tu trabajo es convertir una serie de hechos técnicos y de desarrollo de producto y de roadmaps en tangibles y algo que se pueda comunicar no solo a tu comité ejecutivo, sino a tu board y a tus clientes. Por tanto, comunicarte en ese idioma, en fucking plain English, es la habilidad número uno que un CTO tiene que desarrollar según crece en este desarrollo. De hecho, con Jordi Miró comentaba que, dice, las fases de un CTO, que igual es algo de lo que también querías hablar, dice, pasas de que son tu equipo a que tú te piensas que son tu equipo, pero ya no te invitan a las barbacoas y a las cervezas. Te referías a esto, ¿no? También. Exacto, ¿no? Sobre todo cuando te hacen CTO siendo parte de la compañía, creo que es un cambio muy duro, ¿no? Claro, ya no te perciben como uno de ellos. Has pasado de ser el que va a las comidas con ellos, el que va a la fiesta, el que le invitan a un cumpleaños, o ya eres el tío que les paga las nóminas. Y el que igual, el que los va a echar si la performance review no sale bien. Si te has quedado sin dinero, ¿no? Por mil razones. Estás en un plano de decisión donde ya, por muy cool que seas y por mucho que vengas del gueto, ya tienes otra serie de responsabilidades. Y pensar que no es así es fooling ourselves. Es algo natural, ¿no? De hecho, muchas veces, muchos comités ejecutivos prefieren traer a un CTO de fuera precisamente para evitar este factor, ¿no? de biases internos con el equipo. Hablabas de los tipos de CTO, ¿no? Pero curioso que para mantener la estabilidad de un ecosistema tengas que traer a un agente externo, cuando generalmente es lo contrario a lo que dicen que es bueno, ¿no? Creo que depende mucho de las compañías, Vale. pero si es porque una compañía está creciendo y tiene una serie de retos que son distintos, es muy habitual, y esto le pasa a todo el mundo, que todos tenemos nuestro equipaje y Claro. tenemos una inercia a cómo hacemos las cosas y cómo las desarrollamos. Fundamentalmente porque no sabemos lo que no sabemos y porque todos los humanos somos reacios al cambio. Entonces, si juntas estas dos cosas, es muy difícil encontrar a alguien interno que primero sepa cuáles son los cambios que hay que hacer
segundo, tenga la capacidad de ejecutarlos y tercero, pueda tener el arrastre dentro del equipo para llevarlos a cabo correctamente. Entonces, muchas veces necesitas traer, y esto pasa en cantidad de startups, no solo con el CTO, sino también con el CEO. Tú tienes el co-founder CEO, que cuando una empresa llega a una serie A o a una serie B, el board dice, muy bien, pero tú ya no eres la persona que puede liderar un equipo de 400 personas o de 300 personas. O que puede liderar el cambio estratégico de ser un B2B a un B2C, o al revés. Porque no tienes esos skills y no pasa nada. Obviamente es doloroso, pero no tiene que pasar nada. Y hay que traer a un nuevo equipo directivo. Puede ser también porque el cambio estratégico de la compañía es tan grande que necesitas traer a alguien de fuera que empuje, ¿no? Es como un carguero. Necesitas traer los barcos estos que empujan en el puerto para aparcarte desde fuera. Entonces, hay veces que es la solución más óptima desde una perspectiva del board o de la salud de la compañía, donde pues a lo mejor un CTO está muy, muy, muy atado a su equipo actual. Y hay veces que hay que tomar decisiones muy difíciles que el líder existente, que es la persona que ha llegado hasta ahí, no va a poder hacer. Y ojo, esto no significa que esta persona haya hecho un mal trabajo. Ha llevado la compañía hasta donde está, ¿no? Y eso es un éxito brutal. Pero para llegarla al siguiente nivel, donde los dueños de la compañía quieren llevarla, pues a lo mejor es otra situación. Por ejemplo, un CTO co-founder que ha llevado la compañía hasta tener un equipo de 50 personas y demás, de manera súper exitosa, y hay que hacer una venta de la compañía. Y este CTO, que ha sido programador, ingeniero, tech lead, nunca antes ha pasado por un proceso de due diligence o de merchant acquisitions, nunca ha preparado la compañía para una venta de cierto nivel. Y tienes que hacer todo esto en 12 meses. Por tu flujo de caja, por tu burn rate. No te puedes permitir formar a esta persona para algo tan crítico. Tienes que traer a alguien de fuera que ya haya hecho esto para que prepare la compañía para eso. Vale. Te imaginaba también el cambio a Enterprise, que suele ser como un cambio rompedor, Sí. ¿no? En el ciclo de vida de la empresa, en el que dices tú, bueno, llega hasta serie A, serie B, pero construir software, sobre todo en el software se nota mucho, construir software para SMBs o para consumidor no es lo mismo que para Enterprise, por temas de compliance, por temas de Total. los ciclos de venta, por temas de todo lo que son integraciones monstruosas y tomas de decisiones con docenas de stakeholders, ¿no? En ese caso. Pero bueno, en tu caso, el caso que has puesto también es muy bueno. Querías hablar de tipos de CTO Sí. y etapas, ¿vale? ¿Por dónde empezamos mejor? Bueno, tipos de CTO creo que hemos comentado bastante en anteriores episodios, pero tú en tu libro hablas también de esto, ¿no? Del CTO más scrappy, es el CTO más político, el CTO de producto, Sí. el CTO más orientado a ventas incluso. Yo soy bastante hardcore con la opinión de que un CTO tiene que tener background técnico. Obviamente hay CEOs, hay CTOs que vienen de negocio, pero que no tienen el mismo nivel de entendimiento cuando llegas a la trinchera, ¿no? Obviamente hay muchos y hay muchos que son exitosos. Algunos vienen de data hoy en día. Algunos vienen, considero data todavía. Sí, todavía no es técnico. Trabajo en una empresa de data, así que no No, puedo claro, decir no, lo pero me refiero contrario. típico que ha estudiado física, Sí. ¿no? Y que viene de, bueno, empezaba con temas de Big Data y con algo de scripting de Python, pero que no ha sido programadora per se. No hace falta, en tu opinión. O sea, creo que es fundamental que el CTO sea un constructor. Vale. Que tenga la pasión por crear cosas. Al final, los ingenieros, ¿qué somos? Los ingenieros somos personas que queremos crear cosas de la manera más eficiente posible. Concretamente, soluciones de negocio, y nuestras herramientas es el código y la infraestructura. Un ingeniero de caminos y puentes es una persona que crea puentes para llegar de A a B de la manera más eficiente posible, ¿no? Para que puedan pasar camiones o trenes o lo que sea, gastando menos dinero y haciéndolo rápido. Los proyectos se desvían igual, salen más caros de la estimación, pero al final es lo mismo, ¿no? No entremos ahí porque es un mundo maravilloso donde todos los proyectos, hasta las reformas en casa, fallan, ¿no? Pero luego the shit always hits the fan. Entonces, es mi visión de ingeniería. Si eso es nuestro ethos, tenemos que tener pasión por crear cosas. Entonces, a mí me resulta extraño encontrarme CTOs que no estén
jugando y cacharreando con cosas, ¿no? Bien sea con electrónica o lo que sea, o programando o haciendo vibe coding, lo que sea. Pero creo que tenemos que ser constructores, ¿no? He conocido CTOs que tienen en su casa un pequeño laboratorio electrónico y se montan sus movidas. Coño, de puta madre, ¿no? En su tiempo libre, porque antes decías que tienes que olvidarte Sí, sí, de programar y todo. en su tiempo libre. Vale. Pero eso es lo que te mantiene cerca de la construcción. Estoy hablando de una mentalidad. Si Claro. tu mentalidad, si ya no tienes una mentalidad de construir, ¿cómo puedes coordinar, dirigir y liderar un equipo de constructores? ¿No? Claro. De la misma manera, obviamente no puedo hablar de esto porque no tengo ni idea, pero creo que un director de ventas tiene que ser alguien que tiene la venta metida en la sangre, ¿no? Que un domingo está hablando con alguien que conoce por ahí y le sale el ramalazo de te estoy vendiendo algo. Le salta el cuello y lo apuñala. No para puedes vender. quitártelo Ya. de encima, ¿no? Entonces, como CTO es como esta curiosidad, oh, tengo una caja, ¿cómo funcionará esto? Déjame un destornillador y empiezas a jugar con ello. De nuevo, no digo que no exista, que no haya posibilidades de que un CTO que viene de negocio no pueda funcionar bien, pero creo que es un componente fundamental, uno, para tener rapport con tu equipo, para poder hablar en el mismo idioma y para poder, de alguna manera, crear esa cultura de construir, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Asumiendo que vienes de este campo. Una alegoría que tengo en el libro, no es mía, pero la he adoptado, es que tú puedes ser un CTO de tu casa, como era yo, CTO Mickey Mouse, ¿no? Donde éramos 3 personas, CTO, CO y CTO. Puede ser el CTO de tu edificio, donde ya tienes un poco de equipo y gestionas la tecnología de tu comunidad de vecinos. Puedes pasar a ser el CTO de tu barrio, de tu ciudad o de tu país, ¿no? ¿Esto qué significa? Puedes tener 1 o 2 personas, puedes llegar hasta 20 personas, puedes llegar hasta 100 y ya de 100 a 1000 o en adelante, ¿no? Me gusta plantearlo con esas, un poco con esas franjas, porque creo que representan muy bien el cambio mental que uno tiene que hacer cuando coordina un equipo. ¿A qué me refiero? En la primera fase, tú lo haces todo, tú programas, tú estás dentro. Cuando llegas 20 personas, todavía estás en los stand-ups de tu equipo, a lo mejor todavía programas un poco, revisas las pull requests, incluso puede que tires código durante alguna hora, porque seguramente una gran parte de ese código todavía sea tuyo, ¿no? El equipo todavía te dirá, oye, ¿por qué hiciste esto hace 3 años en el Mar de Cántaro? Y tú estás ahí. Cuando pasas a un equipo entre 50 y 100 personas, ya tienes un poco de estructura, pero no suficiente como para tener todas las columnas que una enterprise necesita, ¿no? Entonces todavía tienes que, de alguna manera, disparar desde la cintura para muchas cosas. Obviamente ya no estás programando, muchos de tus retos son organización, de diseño de la organización, formación y mentorización de tu equipo. Empiezas a trabajar mucho con recursos humanos, con el resto de C-levels. Y luego a partir de 100 personas, 200 personas, creo que en realidad es indiferente tener un equipo de 300 que de 600 personas. Las técnicas obviamente cambian un poco, pero acaba siendo lo mismo, donde eres tú y a lo mejor 6 manos a tu alrededor, manager, manager de managers, manager de managers de managers. Y cómo gestionas los canales de comunicación para cada una de estas fases. Creo que es importante que cada uno de nosotros sepamos dónde estamos. O sea, es un framework que a mí me ha servido mucho para saber cómo salto a mi siguiente zona de confort. Yo estoy aquí, sé que la siguiente fase voy a sufrir, pero estoy suficientemente cerca de lo que he hecho hasta ahora como para sufrir lo justo. No quiero saltar 2 escalones. Si liderar un equipo de 50 personas, liderar un equipo de 500 a lo mejor es un salto demasiado grande para mí, a lo mejor no, seguro. Pero bueno, pasar de 50 a 100, 150 seguramente sea un salto suficientemente manejable como para que con mi comunidad, con el soporte del resto de C-levels y demás, sea relevante. Entonces, antes me preguntabas, como técnicos intentamos buscar la excelencia para tener a alguien de quien aprender. Como CTO, acabas buscando, creo que deberías acabar buscando, quién es el CEO y quiénes son el resto de ejecutivos, qué voy a aprender de ellos. Es gente relevante, que ha tenido experiencias brutales, que ha hecho cosas de la leche y de quienes voy a aprender no a programar en Ruby, pero a
llevar un proceso de un merger con otra compañía, hacer una reestructuración masiva, cómo lidiar con un private equity, etcétera, etcétera. De hecho, claro, ahora que planteabas esto de cómo crecer, ¿no? De la típica startup, cuando has dicho lo de CTO, CEO, COO con 3 personas, claro, yo lo primero que he pensado es, coño, eso es Mars Base hace 12 años, nosotros empezamos así, que más que nada, y también lo digo muchas veces, el título no te lo pones para ti, lo pones de puertas para afuera, Sí. para que la gente, tus interlocutores sepan con quién están hablando, ¿no? Porque hay también la tendencia esta de poner, no, yo solo soy founder. Sí, pero si vas a hablar con una corporate a venderle algo, quieres saber con quién está hablando. Sí, tú eres founder, pero ¿founder de qué? ¿Eres el técnico o no eres el técnico? ¿Tú vas a firmar el contrato o no vas a firmar el contrato, no? Sí. Creo que es el único punto por el cual yo estoy a favor de poner los títulos, por lo menos que sea de manera provisional al principio, pero igual no a nivel de contrato, ¿no? La explicación que dabas de empresa que va creciendo, pasas de esto a 10, 20, 100 personas, asume una carrera lineal. La realidad es que mucha gente para llegar a CTO ha sido programador aquí, o pasa a ser un tech lead, o senior engineer, tech lead, head of technology en algún sitio, VP, y acaban siendo CTO. ¿Qué pasa? Los tamaños de las empresas no son similares. Entonces tú puedes haber sido un VP Engineering con 80 personas a tu cargo y luego pasas a ser un CTO de 30 personas. Sí. ¿Son intercambiables estos niveles? Es decir, ¿un VP Engineering de 80 personas puede hacer el trabajo de un CTO de 80 personas en otra empresa? ¿O simplemente porque CTO está un poco por encima tienes que tener otros skills? No necesariamente. De hecho, imagínate un VP de ingeniería de una enterprise con un equipo de 2.000 personas. ¿Pondrías a esa persona en una scale-up con un equipo de ingeniería de 100 personas? Esa es mi pregunta, Probablemente de hecho. no. Probablemente Vale. esa persona destrozaría el equipo. Pues eso es un downgrade importante, porque depende del tamaño de equipo o del rol, más del tamaño de equipo, entiendo. Creo que depende de la personalidad y la cultura de lo que esta persona está acostumbrada a hacer. Ahí hay un salto muy heavy, en realidad. Puede haber casos donde esto funciona, ¿no? Pero sí. El tipo de trabajo, independientemente del downgrade, upgrade, salario y demás, muchas veces esta persona a lo mejor puede acabar cobrando más en esta scale-up bien financiada, pero el tipo de mindset que tienes que tener, a lo mejor más scrappy, a lo mejor mucho más lean, por supuesto mucho más lean, donde procesos enterprise a los que una persona puede estar acostumbrada se tiran por la borda, donde tienes una relación con tu equipo de ingeniería muy distinta. Lo mismo pasa con consultoría versus startup, ¿no? Es un cambio de mentalidad muy, muy grande. Y sobre todo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? O sea, creo que al final se trata de yo como persona, como Sergio, ¿qué es lo que me apetece? ¿Me apetece estar más en la trinchera y estar siendo yo el que moldea? ¿O me apetece crear un equipo de gente que con un buen liderazgo acaba creando cosas 100 veces más rápido y 100 veces mejores? Y son fases, ¿no? Entonces, vemos muchísimos CTOs y CEOs que después de una venta a una enterprise hacen su earnout, consiguen su earnout o su vesting y se piran. Porque no son capaces de, o no quieren, embeberse en un entorno de este estilo, que es un mundo distinto. Y está bien, ¿no? Todos tenemos preferencias. Entonces, yo empezaría por qué es lo que te apetece hacer. A nivel de vida también, ¿no? Cuando tienes hipoteca, hijos y según qué cosas vitales, o lo que hace tu pareja o tu partner, pues a lo mejor es el momento de estar en algo estable. Y eso que no hay nada estable ahora en la vida, ¿no? Pero algo un poco más estable, pero que no tengas 6 meses de vida en tu startup y luego volver a saltar a otra cosa. Lo que creo es que cuando has estado mucho tiempo en empresas más grandes, es muy difícil volver a proyectos muy pequeños, porque ya te has creado una serie de priors, una serie de sesgos mentales que volver a ese nivel de scrappiness se hace complicado. A menos que seas tú el CEO y fundador, ¿no? Si eres el CEO y fundador, sí, pero es que ya no eres CTO. Claro, entonces no te juntarías, lo que estás diciendo es no te juntarías como CTO de una empresa que está empezando por muy amigo que sea el CEO, ¿no? Sería raro. Esto lo llamo el síndrome de Dave Grohl. Vale. Que es, tú ya no eres el batería. No. Ahora eres el líder y cantante y guitarrista del grupo. Entonces, claro, tú imagínate ser el batería de los Foo Fighters. Sí. Con Dave al lado, ¿no? Pues cuando eres un CEO que ha sido CTO toda tu vida,
Vale. Es súper jodido. Para quien no lo sepa, fue el batería de Nirvana. El batería Pues de Nirvana. claro, es como que con su siguiente grupo ha incluso ido más allá de lo que hizo con el primero. No es tan conocido por ser el batería de Nirvana porque ahí se conocía a Kurt Cobain. Eso es. Pero fue toda la vida batería y claro, crea Foo Fighters y ahí pasa a ser el frontman. Pero claro, a la que tiene que subirse a la batería por cualquier cosa, mucha gente no sabe que era batería. Entonces tiene un respeto ahí de la industria. ¿no? Vale. Entonces, claro, tú eres el CTO, obviamente tienes tu conocimiento técnico y tu capacidad y ser CTO es tu safe bet. Por tanto, el CTO con el que trabajes o con el que trabajes va a tener siempre ese punto de, ostras, sé que estoy haciendo algo que a lo mejor tú querrías hacer o harías de manera distinta. Bueno, te pueden fiscalizar un poco más, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Pero también puede aprender de ti. O sea, que puede servir para un CTO menos senior en ese sentido. O sea, yo creo que al final se trata de como CEO y co-founder, aunque tengas tu background técnico, tienes que ser muy consciente de que tu trabajo ahora es distinto. Y de hecho, si empiezas a hacer cosas técnicas que no sean soportar o ayudar a tu CTO, seguramente la estés cagando porque estás perdiendo el foco en otras cosas que son las que tu compañía necesita. Pero los humanos, como somos débiles, acabamos tirando a la cabra tira al monte y nuestro safe bet, ¿no? Tengo estos 17 problemas. Estos 16 no tengo ni idea de cómo arreglarlos porque es mi primer bolo como CEO. Pero este que es técnico lo sé arreglar perfectamente. Y te vas ahí. Pues me voy ahí. Claro, tengo un CTO que a lo mejor no lo sabe arreglar, pero es su trabajo el aprender y demás, y le puedo mentorizar, pero no, hago un quita que no sabes y ya me pongo ahí. Y mientras tanto, la empresa se está yendo al garete porque estas otras 16 cosas que no sé ni por dónde me viene el aire, no las estoy atacando. Interesante. De hecho, una pregunta que me surge siempre, y me surge mucho a raíz de tu libro, ¿no? Decir, oye, qué bien tener este manual, ¿no? El toolbox del CTO. ¿Cómo lo hacía gente antes? Es decir, ¿cuáles han sido ya no tus referencias, pero de dónde sacabas tú los aprendizajes? ¿Qué leías? ¿Qué tipo de contenido consumías de manera intencional para ser CTO? Sí. Bueno, ese era el otro problema, ¿no? Que no había prácticamente literatura. Había blogs que de algunos ayudara. CTOs. Había blogs. Pero claro, como decíamos antes, cada CTO es un mundo. Entonces, cuando yo leía un blog del CTO de Amazon, ¿no? Un recurso muy, muy habitual de Werner, hablaba en unos niveles que sí, podía aplicar algunas cosas, pero mucho de ello era muy metafísico, ¿no? Está 15 escalones por encima del tuyo. Exacto, muy difícil de aplicar a mi situación de, cuyons, tengo que plantear un riff, ¿no? Un ERE, y no sé por dónde empezar, ¿no? Me han servido más libros tradicionales de gestión, ¿no? El Dysfunctions of a Team, ¿no? El Team Topologies, libros que sí que existen a nivel de gestión de ingeniería más tradicional, no de CTOs. Y luego, con esto a lo mejor pierdes la mitad de tu audiencia, pero el estudiar un MBA me ayudó. No, aquí perdemos audiencia si mencionamos PHP. Ok, entonces... es que me dio de comer durante mucho tiempo. Al menos no ha sacado el Use English, sí, habla de PHP siempre, entonces sé que ese episodio siempre cae a nivel de suscriptores. Obviamente hay gustos para colores para, ¿cómo se dice? Hay colores para todos los gustos. Sí, algo así. Lo que ahora, sea. Son 9 mañana, no podemos pensar muy claramente. O es muy pronto o es muy tarde. Sí. A mí personalmente el estudiar un MBA me ayudó a, siendo el único ingeniero de mi cohorte, ¿no? El único que venía y que venía de startups. No es además, el perfil típico. Yo estaba con los McKinseys, con la gente de marketing, con los Pricewaterhouses, ¿no? Gente que además adoro muchísimo. Gente que vestía bien y vas tú con tus camisetas de friki. Totalmente. Además venía de vivir en Asia con mis chanclas y todo. Fue espectacular. Pero es que aprendí latín. Porque yo en ese programa aprendí a entender las finanzas de una compañía o las finanzas corporativas o aprendí a entender a marketing. En resumen, aprendí a hablar con el resto de C-level executives de la compañía y desde una perspectiva directa con mis compañeros del programa y con profesores que ellos tampoco necesariamente entendían mi mundo, pero yo pude embeberme en su mundo, que luego he utilizado muchísimo en adelante.
En entorno corporativo te ha servido para esos tiempos en Naviga y en Moody's, que has estado como Managing Director. Eso es. No es aunque eras perfil técnico, era mucho más business. ¿Te ha ayudado el MBA? Entiendo que ahí te ayudó mucho el MBA. Me ayudó mucho porque, volviendo un poco a las habilidades del CTO, comunicación y lo que llamamos business acumen, ¿no? Cuando pasas a vender un producto de enterprise, de repente tienes una mega corporación que quiere comprar tu producto y tú sigues siendo una startup de 20 personas y te tienes que coger un avión para ir a ver a una persona, a un CIO que coordina un equipo de 3.000 personas, y esta persona te aparece con un traje y una corbata y te empieza a preguntar por certificaciones y por compliance y por SOC 2 y por PCI y una serie de cosas que te quedas loco, ¿no? Cuando estás en ese nivel. Creo que ese business acumen, que a veces puede ser casposo, pero es muy importante, puedes mantener una conversación, yo lo llamo la conversación del campo de golf. No me gusta nada el golf, soy terrible. El palco del Bernabéu, que le decimos aquí también, ¿eh? El palco del Bernabéu, ¿no? Tienes que poder Puedes estar estar ahí. en Protocolo. esas Hay situaciones. protocolo, vale. Y a lo mejor no te mola eso, pero es parte del trabajo, ¿no? Parte del trabajo es ir a hablar con un cliente enfadado y dejar que te grite y luego convencerle sin tener que defender necesariamente tu equipo, ¿no? Es la verdad y la verdad. Entonces, creo que estas cosas son muy frustrantes para un CDO que tradicionalmente nos basamos en la verdad. Mientras que en negocio todo es mucho más fluido, ¿no? El MBA me ayudó con esto y luego obviamente la vida me ayudó, ¿no? El tener buenas personas a mi alrededor, donde continuamente yo pedía tanto a la gente con la que trabajaba como a mis managers, oye, dame por favor feedback directo con todo el candor que puedas y dame hostias, porque necesito aprender. Cuando envíe un email que es demasiado técnico, cuando caiga al gibberish técnico, cuando esté en un momento y diga algo que no es la situación, el momento de la... Y ojo, esto no significa ponerse una corbata. O sea, yo tal y como me ves ahora en entornos corporativos, significa que tienes que ser tú mismo, tener tu ethos y pathos y saber mantener esa imagen, idealmente que sea la verdadera, la que es tuya, pero con el business acumen que necesitas. Y entonces con eso puedes ir a una Fortune 500 o a una startup de 20 personas. De hecho, claro, está muy relacionado con lo que decíamos antes de... Hay un mantra que dice que el rol de un CEO se puede extrapolar a CTO, cualquier C-level. Yo lo he experimentado más a nivel de CEO, pero seguramente a un CTO le pasa lo mismo, que es que inicialmente, o sobre el papel, un 80% de tu tiempo son cosas que debes hacer, un 20% son cosas que te gustan hacer. A medida que crece tu compañía y que te crecen los enanos, se va reduciendo ese 20 y acaba pasando a ser un 15, un 12, un 10, un 8, un 5. ¿Cómo has llevado tú eso? O al contrario, ¿has logrado mantener ese 20%? ¿Se puede llegar a mantener ese 20% de cosas que te gusta hacer? Nerdear, tocar cosas, desmontar cosas. Porque la parte de negocio crece de manera no exponencial, pero casi. Ostras, yo creo que si no consigues que sea al revés, ser CTO no es para ti. Pero claro, lo tienes que hacer en tu tiempo libre, pero ¿cómo se puede hacer durante la jornada? ¿O tiene que ser en tiempo libre? Si lo que te gusta es programar y nerdear, no seas CTO. Ya. No tanto, no me refería a programar, sino como a no alejarte de la tecnología. Sí. ¿No? Decir, oye, ¿qué es esto del vibe coding? Voy a probarlo. ¿Qué es esto de Terraform cuando salió? Voy a probarlo. Esta nueva tendencia a microservicios. Por lo menos empaparte de ello, que alguien de negocio te diría, no pierdas tiempo en eso, pásaselo a tu equipo, ¿no? Pero tú dices, es que no quiero alejarme tanto. Correcto. Porque llevo 15 años sin programar, quiero saber de qué va la nueva versión de React. Quiero saber por qué ahora Tailwind lo está petando, ¿no? ¿Cómo consigues mantenerte con ese vínculo? O sea, de manera táctica yo lo que intento es dedicar viernes por la mañana, es lo que hago, a esta parte de trajinar con la tecnología. Vale. Pero luego, como es mi pasión, es algo que perspira mucho más allá de la jornada laboral. Es algo que me mola, que voy a conferencias técnicas, que hablo con gente, que pregunto el por qué. Dime exactamente cómo funciona esto, ¿no? En lugar de quedarme en la superficie. Creo que es más de personalidad que de otra cosa. Pero
O sea, lo que no haría sería dividir en, oye, hay un 20% de trabajo técnico que te mola y un 80% de trabajo de negocio que no te mola. Si ese 80% no te mola hacerlo y no lo ves como un componente fundamental para construir lo que quieres construir, vas a pasarlo muy mal. Pero muy Ya. mal. Entonces, Bueno, cuando eres fundador es distinto porque tienes un lazo mucho más fuerte. Igual cuando no eres fundador, ¿pero por te qué lo lo compro. haces? Lo haces porque bien estás construyendo Claro, cosas, o bien tienes un equity enorme y te vas a claro. hacer multitrillonario, pero tiene que haber una razón por la que los pasos que estás tomando es lo que te gusta hacer. Por ejemplo, yo lo que he descubierto es que soy mucho más efectivo coordinando y liderando equipos de gente que es infinitamente más inteligente que yo y mucho mejor técnicamente que yo para construir las cosas. Bueno, yo siempre he sido un ingeniero normal, decente, pero nunca el más listo de la sala. A lo mejor por eso me hice CTO. Um, Pues sí, el más astuto. pero el más astuto. Um, Smart. sobre todo porque desde muy joven descubrí que soy un jack of all trades. ¿No? Claro. Soy muy generalista, por tanto, nunca voy a ser tan bueno en una tecnología individual como un tío o una tía que se dedica toda su vida a hacer esto y el megaprogramador de PHP, ¿no? Sí. Um, entonces, yo disfruto mucho cuando trabajo con mis compañeros, el resto de C-Levels. Disfruto mucho cuando estoy planteando una estrategia, cuando estoy rediseñando el equipo, cuando tengo que hacer estas conversaciones difíciles. No disfruto si tengo que hacer un ERE o lo que sea, pero disfruto mucho los procesos de M&A. Vender una compañía me encanta. Traducir una organización técnica y una arquitectura en algo que un financiero de un private equity puede entender. Me encanta. No lo considero 80% que no me mola. Y por eso creo que me gusta hacer lo que hago, ¿no? Entonces, yo lo diría al revés. A lo mejor hay un 20% de cosas del día a día de CTO, ahora tengo un equipo de 1000 y pico personas, que no me gustan. Pero el resto del 80% me encanta porque sé que tengo un equipo increíblemente bueno, que además estamos creciendo, que además están apasionados también por su trabajo y tenemos un montón de cosas que hacer, que cambiar, que mejorar o lo que sea. Y yo lo que hago es intentar, bueno, mover un poco los procesos para que ellos sean los catalizadores del cambio. Eh, y quizás este es volviendo un poco al CTO de ciudad o de barrio, cuando tienes equipos ya más grandes, ya no eres la persona que ejecuta el cambio, sino que eres la persona que excava el río para que el cauce cambie por sí solo, ¿no? Son tus equipos, tus líderes, tus VPs de ingeniería y senior VPs, tus directores, son ellos los que hacen este cambio. Y tú te acabas convirtiendo casi más en un preacher que convences a la gente más que el ejecutor de voy a cambiar a hacer Scrum Teams multifuncionales o voy a integrar QA en esta manera. Eso al final eh, es la táctica de cómo llevas el día a día, mientras que tu trabajo acaba siendo bueno, ser el preacher, ¿no? Y unir los equipos de ventas, los equipos de marketing, los equipos de producto y de ingeniería hacia en la misma dirección. Por tanto, si no te gusta eso y lo consideras 80% de tiempo que vas a ser infeliz, la vida es muy corta para ser infeliz. Vuelve a ser tech lead o programador que mola un montón y sigues construyendo cosas. Muchas menos responsabilidades, mucho menos sueldo también, pero es verdad que hay mucha gente que elige hacer este selfie mode. Sería un buen punto para cerrar, pero antes quería preguntarte qué es lo que te mueve ahora, ¿no? O sea, ahora que semi-recientemente cambiaste de trabajo, O sea, ¿qué es lo que te apasiona, qué es lo que persigues ahora los viernes por la mañana? ostras, buenísima pregunta. La verdad es que ha sido una oportunidad brutal. Como decías antes llevaba toda la inteligencia artificial de Moody's, que es una agencia de ratings enorme, Fortune 500, una de las principales empresas en finanzas en el mundo, y estaba súper bien. Y estábamos cambiando el mundo de las finanzas gracias a la inteligencia artificial. Pero Cloudera, que es donde soy CTO ahora mismo, desde hace 7 meses, ostras, es la compañía que creó el mundo de Big Data. Entre Cloudera y Hortonworks, ¿no? Y luego se fusionaron y ahora es todo Cloudera. Creamos Hadoop y ahora desarrollamos Spark, Trino, todos estos engines que yo he usado
Como consultor a en su, ¿no? saco en 1000 sitios, ¿no? Sí. Y luego, obviamente, están nuestros competidores de Databricks, Snowflake, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo en el que estamos ahora, con toda la vorágine de cosas que ocurren alrededor y al lado de la inteligencia artificial, desde las nubes soberanas, todo el compliance que las empresas necesitan, cómo el mundo está cambiando. Ostras, desde Cloudera tenemos una oportunidad brutal de ser catalizadores seguros de ese cambio. Entonces, para mí fue un no-brainer, ¿no? Moverme. ¿Qué es lo que vi? Volviendo a los puntos que hemos comentado hoy. Un comité ejecutivo de quien puedo aprender una barbaridad, ¿no? Tanto el CEO, Charles Sainsbury, como nuestra CMO, nuestro Chief Revenue Officer, es gente brutal con unas carreras espectaculares. Y ostras, yo soy el más tonto de todos, así que me encanta. Un equipo técnico que, bueno, que es la peña que ha creado Hadoop, tío. Que yo me siento súper humilde teniendo la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Un cambio generacional importante hacia dónde va la industria de los datos y de la inteligencia artificial, y en un punto donde somos la empresa que tenemos más exabytes bajo gestión del mundo. Que parece que no tal, porque tradicionalmente se conoce Cloudera como el old Hadoop shop, que no hace modern data architectures. Pero claro, hay un delta maravilloso de cambiar esa percepción también. Entonces, yo me lo estoy pasando teta. Es espectacular, ¿no? Por que se juntan esos factores de un equipo brutal, gente de quien aprender, oportunidad de negocio gigante y el mundo cambiando a tu alrededor, donde mis habilidades pueden ser fundamentales para ese cambio, ¿no? El ser ese preacher con el suficiente conocimiento técnico como para decir, a ver, déjame ver cómo están esos load balancers, ¿estás seguro que esto funciona bien? ¿No? Y me encanta. Entonces, me lo estoy pasando súper bien y tenemos un futuro súper brillante. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar tu libro? El libro de CTO Toolbox está fácil de encontrar en Amazon o desde mi web de Pirate CTO, desde donde sigo haciendo pues, mentorías, consultorías, coaching a CTOs también. Todos los proceeds, todo el revenue del libro se va a 2 ONGs de aquí de Barcelona, de manera que también cada edición del libro hace bien, ¿no? Teaming.net es una de mis ONGs favoritas y siempre que puedo intento hacer el shout out. Entonces, Amazon, hardcover, softcover, lo que queráis. Y no sé, a lo mejor una segunda edición en audiolibro con podcast o algo. Ya veremos. Ya veremos. Gracias, Sergio. Muchas gracias por tenerme aquí.